Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Restrepo, yo soy residente de segundo año de medicina vascular y el día de hoy vamos a hablar de la evaluación Doppler de injertos arteriales en miembros inferiores. Entonces, para empezar, vamos, digamos, como a hablar un poco de los tipos de injertos para que estemos un poco más como familiarizados con lo que vamos a encontrar en la anatomía, digamos, del paciente al cual vamos a evaluar. Entonces, hay diferentes tipos de injertos y aquí yo creo que va como lo primero y lo más importante, y es que a la hora de hacer una valoración o interrogar, digamos, el injerto y saber cómo es el funcionamiento, pues necesitamos saber muy bien cómo fue el procedimiento. Entonces, estos pacientes deben llegar siempre, digamos, como con una historia clínica completa, en donde ojalá tengamos el procedimiento quirúrgico muy claro, como para saber bien qué les realizaron, porque de ahí, pues, digamos que va a partir como toda la información para poder hacer un muy buen estudio. Entonces, los injertos pueden estar en varias áreas anatómicas. Vamos a tener, digamos, como grandes grupos, se van a dividir en anatómicos y en extraanatómicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues los anatómicos es que siguen como tal, pues digamos como la anatomía normal del paciente, pues como por así decirlo, como podemos ver acá en este injerto, que si bien pues es un injerto que es protésico, simula la aorta y simula las dos ilíacas y sigue cada una, pues digamos, como con su trayecto normal. Pero vamos a tener también injertos que son extraanatómicos, que son, por ejemplo, como es, que es un femoral cruzado, en el cual no vamos a seguir la línea normal de la anatomía del paciente, sino que vamos a hacer como conexiones o como si estuviéramos creando una nueva línea arterial o una nueva anatomía. Pueden ser además protésicos y pueden ser autólogos, autólogos pues con una vena que por lo general es la safena. Sin embargo, se puede realizar con cualquier otra vena, incluso hay injertos que se pueden realizar con venas de los miembros superiores. Sin embargo, pues digamos que cuando no, o sea, eso dificulta mucho los procedimientos quirúrgicos, entonces por lo general, pues si no se puede realizar de miembros inferiores y específicamente con venas de miembros inferiores, pues entonces hay una preferencia mejor por hacer injertos de otro tipo de material como los injertos protésicos, que ahorita vamos a ver de qué tipos hay. ¿Por qué es importante, digamos, hablar de esto? Porque definitivamente una de las grandes indicaciones, y digamos que es como en lo que vamos a desarrollar esta charla, es hacerle un seguimiento a estos injertos después del posoperatorio. Obviamente vamos a tener Doppler que van a ser pre-intervención, que tendrían que un protocolo de Doppler arterial normal, pero después de la realización de la cirugía, pues la idea del Doppler es hacer un seguimiento para buscar posibles complicaciones que nos generen, digamos, intervenciones a tiempo. Para, digamos, a grandes rasgos vamos a tener seguimientos estipulados de 3, 6, 12 meses y cada año posterior a eso, ya vamos a ver que eso va a depender mucho también es del tipo de injerto que estemos hablando, porque definitivamente si hay algo que es muy cierto es que independiente del injerto que tengamos, ya sea anatómico, extraanatómico, protésico o autólogo, vamos a tener muchos mecanismos que nos van a llevar a un fallo del injerto. Primero, porque tengamos alteraciones en el influjo. Entonces, si la vena previa al injerto, la arteria vena al injerto, perdón, está comprometida, pues vamos a tener digamos, mayor riesgo de fallo del injerto, problemas en el eflujo, entonces lo mismo, si la arteria distal al injerto también está de mala calidad, tiene estenosis, está muy aterosclerótica, vamos a tener fallos en el injerto o ya inherentes al injerto per se, en el cual vamos a tener, ahorita vamos a mirar ciertos mecanismos que hacen que va a generar posibles fallos, teniendo en cuenta que se elige la safena porque hay estudios en los cuales se ha visto que cuando se utilizan venas diferentes a la safena, vamos a tener mayor incidencia de hiperplasia intimal de esa vena, pues del injerto, que va a llevar a mayores fallos. Entonces,
Vamos a tener diferentes tipos de injertos, cada uno digamos que va a tener unas indicaciones específicas y va a tener unas permeabilidades a 5 y a 3 años diferentes. Uno de los que digamos como más tiene éxito o que tiene pues altas tasas de permeabilidad son los injertos aortobifemorales. Este se puede poner porque el paciente tenga algún tipo de aneurisma o algún tipo de oclusión en la parte como ilíaca bilateral o en la aorta. Vamos a tener incluso tasas de permeabilidad de 88 a 93% de 3 a 5 años, lo cual digamos que es muy alta. Y esto pues digamos que va a ser como contraparte con otro injerto que es anatómico, que es el injerto iliofemoral, que por lo general se presenta más que todo es cuando tenemos ya una enfermedad oclusiva de alguna de las arterias. Va a ser la alternativa de un extra anatómico. Siempre la elección inicial va a ser injertos anatómicos en vez de los extra anatómicos, pero en estudios, pues que no son, digamos, como los estudios de la mejor metodología, pero que son, pues, digamos, como con lo que se basa para hablar de permeabilidad, vamos a ver que esos injertos iliofemorales van a tener una permeabilidad solo del 66% a 5 años, lo cual es, pues, muchísimo más bajita que injertos un poco más proximales como el aorto bifemoral. Acá tenemos entonces que este es el injerto aorto bifemoral. En este caso, es, digamos, protésico, sin embargo, pues en este escenario casi que siempre lo será, porque no vamos a tener pues como realizar injertos autólogos que tengan estas dimensiones para hacerlo. Entonces aquí casi que exclusivamente vamos a tener materiales protésicos y lo mismo con los injertos iliofemorales, en los cuales vamos a tener entonces también aquí una oclusión de la ilíaca y vamos a tener un injerto que va pues desde la parte proximal de la ilíaca hasta la parte distal de la femoral, que también, pues digamos que confiere un poquito de dificultades técnicas por el ligamento inguinal que pues hace que esto genere algún grado de compresión y que por eso es que posiblemente tiene tanto fallo y se lleven a otros tipos de injertos como el femoral cruzado para poder garantizar un poco más de permeabilidad en este escenario. Acá entonces tenemos los injertos extraanatómicos. Este es el femoral cruzado. Es cuando uno de los segmentos está intacto, entonces tengo un problema en una de las ilíacas, entonces para no hacer ese injerto iliofemoral, pues entonces de las dos femorales, pues si hay una que está sana, le pasamos entonces flujo a la otra femoral. Este tiene una permeabilidad, como pueden ver, pues de 35% a 5 años, tampoco es la mejor, aunque hay otros estudios en los cuales se trató como de tamizar mucho más rápido reintervenciones y se empiezan a tomar unos criterios de velocidad que ya vamos a hablar más adelante. Y entonces al hacer reintervenciones más tempranas se pudo hacer un rescate del injerto mejorándome las permeabilidades, pues digamos como permeabilidad secundaria hasta un 62 a un 82%. Entonces digamos que podríamos tener como buenos resultados con este injerto que puede que incluso pues aunque pareciera ser un poquito más complicado técnicamente, podría ser incluso un poco más cómodo que el injerto iliofemoral por las dificultades técnicas que nos confieren la anatomía pues como tal de la pelvis. Hay otros que son extraanatómicos y es que conectan diferentes estructuras arteriales. Entonces acá ya no tenemos un femorofemoral cruzado, sino que este es más un iliofemoral cruzado, o sea, conectando la ilíaca de un lado con la otra y digamos que de esa manera podemos tener múltiples intervenciones que nos conectan, digamos, como una estructura anatómica con la otra y por eso es tan importante siempre tener la historia clínica para poder saber qué fue lo que le hicieron al paciente, que es un error muy frecuente que se comete, y es que el paciente llega sin ninguna historia clínica y toca pues empezar pues a hacer un examen casi que a ciegas para saber de dónde a dónde hay algún tipo de anormalidad.
Tenemos otros un poco más complejos, como los injertos axilofemorales. Estos son más que todo a los que no se le puede hacer ningún tipo de intervención reconstructiva en la aorta. Pasa mucho, por ejemplo, en los pacientes que ya tienen injertos aórticos y que estos se infectan, no se puede hacer ningún tipo de intervención, entonces que como salvamento se hacen pues otros tipos de procedimientos, entre esos entonces el aorto, el axilofemoral, en el cual vamos a tener entonces, acá vemos, la axilar y se lleva entonces un puente para llegar hasta la parte como más distal de la obstrucción y poder garantizar el flujo. Este también, lo mismo que la mayoría de los extraanatómicos, se tiene que hacer un seguimiento un poquito más estricto para poder tener una buena permeabilidad, pero se habla hasta de permeabilidades de 85-87% a 3 años, cuando se hace, pues digamos, como un adecuado seguimiento. Entonces acá tenemos, digamos, como el resumen de los injertos, pues como más frecuentes, teniendo como en cuenta que definitivamente los que son anatómicos van a tener una permeabilidad mucho más alta que los extra anatómicos, posiblemente también porque cuando ya se llevan a extra anatómicos quiere decir que el paciente ya posiblemente tiene mucho compromiso, ya se le han hecho muchas veces, incluso también otros injertos previos, entonces pues la condición del paciente puede ser completamente diferente, pero pues sí hay que tener en cuenta que la mayoría de veces, si el paciente ha tenido una única cirugía, pues posiblemente será que el paciente haya sido llevado más que todo a un injerto anatómico, teniendo en cuenta también pues que los extraanatómicos tienen incluso pues un poquito más de morbilidad perioperatoria que que las otras intervenciones. En cuanto a la región inguinal, entonces en este es en donde va a ser, pues digamos, como la indicación como tal de hacer injertos autólogos con vena autóloga. Esta seguirá siendo, digamos, como el procedimiento más realizado abierto por cirugía vascular. Ya todos, pues, estamos también como muy familiarizados con estos estudios que salen recientes en donde comparan los diferentes intervenciones endovasculares y abiertas y definitivamente el injerto con vena autóloga es el que menor tasas de oclusión y el que mejor, pues digamos, como permeabilidad a largo plazo nos ofrecen. Hay, sin embargo, pues obviamente fracasos y complicaciones inherentes, pero este es el que con el que más nos vamos a ver enfrentados. Aquí va a ser muy importante previo a la intervención que los pacientes entonces se les realiza un adecuado mapeo de las afenas bilaterales para mirar si son candidatos o no a llevarse, pues a ser llevados a injertos de vena autóloga, porque pues como les decía, pues digamos que van a ser los que mejor enlace van a tener. Siempre hay que tener en cuenta que cuando yo encuentro un fallo a los injertos, pues le tengo que dar algún tipo de temporalidad porque el mecanismo por el cual puede haber un fallo va a ser diferente. Vamos a tener fallos tempranos, a mediano plazo y tardíos. Los fallos tempranos son los que se dan en los primeros 30 días y estos generalmente se atribuyen a algún error técnico durante el procedimiento quirúrgico, mientras que los fracasos a mediano plazo, que van de 30 días a 24 meses, pues van a ser ya más que todo por lesiones ya hiperplásicas de la íntima que pues llevan finalmente a una oclusión y que se va a ver más frecuentemente en las anastomosis, tanto proximal como distal. Y los fracasos tardíos, que son después de 24 meses, es ya por progresión de la aterosclerosis que la mayoría de las veces afectan es más que todo o el vaso de entrada o el vaso de salida y que finalmente al tener esas bajas velocidades, pues entonces va a generar pues mayor predisposición a la oclusión como tal de los injertos. Entonces aquí vemos que los injertos con autólogos con safena, pues van a tener tanto para los que sean suprapatelares o infrapatelares, van a tener, digamos, como muy buenas tasas de permeabilidad a 5 años. Entonces, definitivamente, si el paciente tiene una buena anatomía por el mapeo de safenas, este va a ser el que va, pues el procedimiento que va a ser el de elección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? La mayoría de estudios de evaluación Doppler en injertos se han hecho
para la valoración de estos injertos autólogos, porque como son, digamos, como los que más frecuentemente se han visto, son los más fáciles de hacerles estudios para mirar cuál es, pues digamos, como comparándolo con otros ayudas diagnósticas como el ITB o incluso ya invasivas, pues poder hacer el comparativo. Entonces, definitivamente lo que tenemos que ir evaluando son las velocidades y mirar que no vaya a haber un aumento focal de la presión sistólica, de la velocidad sistólica, perdón, para poder hacer un cálculo de las relaciones, que esto digamos que finalmente es lo que nos va a hablar de que el paciente esté teniendo algún tipo de estenosis en el vaso evaluado, pues en el injerto. Entonces, digamos que a grandes rasgos, cuando vamos a hacer una evaluación de los injertos, vamos a tener evaluación hemodinámica que la podemos realizar por dos tipos. La más frecuente y la más importante es que estos pacientes tienen que tener un seguimiento, más que todo es por pletismografía. Y se va a hablar de que el paciente tiene permeabilidad o cuando tenemos un ITB que está normal, mayor de 0.9, o cuando tenemos un aumento del ITB de 0.15 entre pues previo al procedimiento y después del procedimiento. Pero también tenemos unas características hemodinámicas que van a ser dadas por el Doppler y es que vamos a tener, digamos, como mejor probabilidad de permeabilidad del injerto cuando tenemos velocidades por encima de 45 centímetros por segundo y cuando tenemos las formas de onda características del procedimiento, que son inicialmente características de onda de baja resistencia. Entonces, a la hora de la evaluación, definitivamente tenemos que hacer una evaluación pues con un protocolo arterial normal para mirar muy bien cómo están las arterias de influjo, porque si yo de entrada tengo pues alguna alteración en la arteria de influjo, pues voy a tener obviamente bajas velocidades y una alteración en el injerto. Después vamos a hacer entonces la evaluación de la anastomosis proximal, que es donde generalmente cuando vamos a tener algún grado de estenosis se van a generar más que todo en las anastomosis. Entonces, hacer una muy buena valoración de la anastomosis. Ahorita vamos a mirar también que es importante medir en ellas. Y vamos a hacer una valoración de la velocidad en el injerto, que lo ideal es que esté entre 60 a 70 centímetros por segundo. Sin embargo, pues tiene como valor el 45. Si está por debajo de 40-45 es que hablamos de bajo flujo en este escenario. Y siempre mirar entonces anastomosis distal y mirar los vasos de salida igual, porque si tenemos algún tipo de alteración en los vasos de salida, pues claramente vamos a tener una alteración de ahí para arriba. Entonces, como hay ciertas características que nos van a dar, pues digamos, como mayor riesgo de trombosis, entonces tenemos, digamos, que evaluarlas. Lo primero es que si tenemos estudios previos, siempre tenemos que hacer una comparación. Si vemos que hay algún tipo de progresión de la enfermedad, ya sea porque tenemos progresión de la enfermedad aterosclerótica en los vasos nativos o porque vamos viendo unas caídas progresivas del flujo del injerto o que se empiezan como a formar trombos en las paredes, pues claramente eso nos tiene que alertar a que definitivamente, aunque no cumplamos con algún tipo de criterio, pues tenemos que ponerle un poquito más de cuidado al paciente. Y muy importante es mirar los calibres, entonces siempre hay que mirar el calibre de la anastomosis proximal, de la anastomosis distal y el calibre del injerto, que cuando tenemos calibres muy bajitos por debajo de 3, pues entonces vamos a tener también mayor riesgo de que ese injerto se tape. Siempre mirar el paciente que ya haya tenido que llevarse a una revisión del injerto va a requerir un estudio muchísimo más cuidadoso y pues cuando ya de entrada teníamos un Doppler inicial anormal o que tenemos un injerto que sea autólogo pero con una vena que no sea pues digamos como la de siempre que es la safena, sino venas por ejemplo de miembros superiores. Esos son digamos como los criterios que tienen que llevarnos también a que tengamos que hacer una alerta o tengamos que ponerlo en el reporte independiente de lo que sí está ya muy establecido para el protocolo como tal de los injertos vasculares. Les digamos como ese criterio que ya está muy establecido, en el 2018 sale esta guía de cirugía vascular que es para el seguimiento de los procedimientos arteriales en general, no solamente miembros inferiores, sino todos, renales, carotídeos, y es, digamos, como lo más actualizado acerca de esto, y vamos a clasificar a los injertos como muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo.
¿Qué nos va a dar esa connotación? Diferentes cosas. Primero, el Doppler mirando las velocidades en las que vamos a tener la velocidad del pico sistólico, vamos a tener el ratio, que ese ratio se va a tomar con la velocidad proximal, o sea, del injerto, de la parte, pues digamos, como más proximal al injerto, si estamos hablando de una estenosis en el injerto o si estamos hablando de una estenosis de la anastomosis, entonces de la arteria nativa, y pues obviamente también el cambio en el ITB, que termina siendo una de las pautas más importantes de seguimiento en estos pacientes. Entonces, cuando tenemos velocidades por encima de 300, con ratios por encima de 3,5 y tenemos ya velocidades en el injerto menor de 45, vamos a hablar de que el paciente tiene muy alto riesgo de tener, pues digamos, como una oclusión del injerto. Si tenemos más de 300, más de 2,5, pero todavía tenemos velocidades por encima de 45, va a ser alto riesgo, y moderado lo vamos a tomar con unas velocidades entre 180 y 300, un ratio mayor de 2, una velocidad todavía que es mayor de 45, y bajo riesgo cuando tenemos menos de 180, menos de 2 y más de 45 en velocidad. Entonces, en realidad, uno debería siempre que hace la evaluación de uno de los injertos, clasificar en el riesgo, porque esto es lo que nos permite que el paciente, si ya estamos identificando mucho, pues digamos un alto riesgo, porque encontramos un área con estenosis de que se vaya a ocluir, pues entonces se puede llevar a algún tipo de intervención temprana para poder rescatar el injerto. Siempre tenemos que tener en cuenta la onda, entonces la onda en el posoperatorio, pues digamos como temprano, en los primeros días, vamos a encontrar unas ondas de flujo que van a ser de bajas resistencias con una diástole que es alta. Esta diástole va a ir descendiendo a medida que van pasando los días y por ahí al día 10, al día 14, vamos ya a encontrar todavía una onda que es de bajas resistencias, pero ya que tenemos una diástole un poquito más bajita. Y solo después del mes, a un mes y medio, a 45 días, vamos a encontrar que ya sí empieza a tener, pues digamos, la morfología normal de las ondas de miembros inferiores con un flujo que ya va a ser multifásico, un flujo de altas resistencias. Entonces, es importante porque si yo de entrada estoy viendo flujos de altas resistencias porque algo está pasando con el injerto y debo ir a evaluar si es que tengo algún grado de oclusión o de estenosis más distal. Acá vemos entonces un seguimiento de un paciente en el cual ya a los 4 meses teníamos unas ondas, que ya son unas ondas multifásicas, pero que a la evaluación a los 7 meses encontramos un cambio en las ondas en las cuales definitivamente empieza a cambiar esa configuración de ondas, empieza ya a ser como un flujo monofásico en el cual ya teníamos antes pues otra evaluación en el cual estaba normal y eso definitivamente nos tiene que alertar. Y también la caída de las velocidades, miren que estas velocidades están cercanas a 60, 56 de velocidad, mientras que en este ya tenemos unas caídas de velocidad por debajo de 20, o sea, por debajo de 45, y eso ya entonces nos confiere que el paciente tiene un riesgo de oclusión del injerto. Sin duda, pues una de las cosas más importantes de evaluar es con el color, mirar si hay algún tipo de área de aliasing o si definitivamente en el modo B también vemos que hay una disminución en algún punto del calibre del vaso y que cuando interrogamos el vaso vamos a encontrar pues muy altas velocidades, un flujo digamos de bajas resistencias con velocidades muy altas que nos van digamos a hablar de que en esa zona hay una estenosis. Acá estamos con velocidades de 548 centímetros por segundo, entonces que definitivamente pues vamos a estar hablando de que tenemos un área de estenosis del injerto. Digamos que ha habido como entre todo como la discusión de si a los pacientes sí se les debe realizar Doppler de control para el seguimiento de los injertos o si solamente se debe hacer con el índice tobillo-brazo para mirar cambios de 0,15. Pues digamos que esto es más que todo porque tenemos como varios estudios en los cuales nos han mostrado que el seguimiento por el Doppler, digamos que no va a tener el mismo rendimiento que otros pues, seguimientos con otras ayudas diagnósticas hemodinámicas como la pletismografía. Este es uno de los estudios más viejitos, es de 1996, pero en este pues digamos que sí empiezan a mostrar que independiente pues de que haya un método mejor que el Doppler, el hacer un seguimiento con Doppler en los pacientes pues que fueron llevados a algún grado, algún tipo de intervención, pues me va a mejorar
tanto la mortalidad como el total de las oclusiones en comparación con los pacientes a los cuales no se les hace seguimiento y para ellos fue estadísticamente significativo. Entonces, definitivamente, pues no quiere decir que vaya a ser la mejor metodología para hacer el seguimiento y que se debe hacer también junto con la pletismografía para mirar el índice tobillo-brazo, pero en este estudio pues sí nos muestran que puede tener algún grado de beneficio tener seguimientos con Doppler. Este es el metaanálisis en el cual sí ya nos hacen una comparación con otros métodos hemodinámicos como el ITB y definitivamente al ITB el seguimiento le va muchísimo mejor. No quiere decir que porque vayamos a hacer seguimientos con Doppler, pues no vayamos a hacer seguimientos con el índice tobillo-brazo y la pletismografía, pero pues si los comparamos, definitivamente el seguimiento le va mejor al ITB, tanto para mirar permeabilidad primaria como para mirar permeabilidad secundaria, o sea, pacientes a los cuales ya los tocó llevarlos a una intervención para hacer, digamos, un procedimiento de salvamento como tal del injerto, y pues el seguimiento ahí también favorece más a la pletismografía del índice tobillo-brazo en comparación con el doble. Sin embargo, la conclusión de este metaanálisis es que considerando que muchas veces la oportunidad también que nos ofrece la realización de una ecografía que es de naturaleza no invasiva, que es de bajo costo, podría incorporarse en estos protocolos de vigilancia para pues mejorar pues digamos como los desenlaces del paciente, y por eso es que ahorita vamos a mirar las recomendaciones de las guías de cirugía vascular en el cual nos recomiendan hacer seguimiento con Doppler. Todos los estudios, y por eso no habíamos hablado de protéticas, la mayoría de estudios que se tienen para mirar todo este tipo de indicadores hemodinámicos de velocidad para la definición de estenosis o para la definición de riesgo del injerto, están hechos es en injertos autólogos. Entonces, cuando vamos a mirar derivaciones protésicas, nos quedamos muy corticos porque solamente hay, pues digamos, como estudios muy chiquiticos, solo hay un estudio aleatorizado en el cual ellos no dicen y todo que que el Doppler no es como muy eficaz para la predicción de fracaso en los injertos arteriales. Sin embargo, sí hay, pues digamos, como entre las recomendaciones, cuando se encuentran bajas velocidades, pues se puede predecir, pues digamos, fracaso porque puede haber una oclusión temprana. Entonces se acogen mucho a todo lo que se conoce de los injertos autólogos. ¿Cuáles son los protésicos? Vamos a tener dos tipos de injertos protésicos. El que más vamos a ver es el injerto con estos materiales, que es el PTFE. El PTFE, digamos que si comparamos con la Safena, y si lo recuerdan en este cuadrito, pues no va a tener la misma, digamos, como la misma efectividad a tan largo plazo, a 5 años, como sí con las afenas. Sin embargo, pues tiene buenos, entre todo, pues digamos, como para los desenlaces grandes, que sería, por ejemplo, el salvamento de la extremidad, pues tiene buenos valores. Este mejor que los injertos con Dacron, que sería ese otro material en el cual digamos que no hay muchos estudios, incluso más que todo en la parte infrapatelar, en el cual sí solamente pues vamos a tener como muy poquitos estudios, y por eso es la preferencia muchas veces de utilizar este otro material protésico en comparación con el Daflon. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues acá tenemos una vena, que sería pues digamos como un injerto de vena, de safena, en el cual vamos a ver que se alcanza a ver pues digamos como muy bien las paredes, pero miren aquí como vemos entonces el injerto en el cual se ven, sí, definitivamente un material adherido a las paredes que va a ser, digamos, más llamativo, pues, como la valoración por Doppler. ¿Qué nos sugieren entonces las guías para el seguimiento y cada cuánto se debe hacer entonces un seguimiento Doppler en este escenario, que es el de injertos de miembros inferiores? Entonces, primero, que definitivamente es indispensable hacer un seguimiento con el ITB, y este va a ser, digamos, el pilar del seguimiento. Mirar el ITB, mirar que si haya un cambio o una normalización o un cambio de 0,15 con respecto al previo. Pero nos ponen que se puede complementar o no con el Doppler en el posoperatorio temprano, y que cuando estamos en los escenarios más
suprapatelares, o sea, cuando tenemos injertos aortoifemorales o cuando tenemos injertos, digamos, extraanatómicos como el femorofemoral, realizar seguimientos cada 6 a 12 meses y después cada año o antes si los síntomas cambian o si pues digamos como hay alguna cosa nueva pues a la valoración del examen físico o que el paciente empiece nuevamente a claudicar o que entre en una isquemia crónica que amenaza la extremidad, pero el seguimiento recomendado es a los 6 y 12 meses y después de es un año. Lo mismo en todos los que sean, digamos, proximales, los injertos iliofemorales y en el axilofemoral también nos hacen la misma recomendación. Siempre ITB, podemos complementarlo también con el Doppler y el seguimiento va a ser cada 6 a 12 meses. Sin embargo, la recomendación cambia en los infrapatelares. Entonces nos empiezan también a decir lo mismo. Siempre vamos a tener control con el ITB y podemos añadir, digamos, algún tipo de estudio con Doppler, pero en estos pacientes sí nos recomiendan que debe ser en el posoperatorio temprano para tener uno de base a los 3, 6 y 12 meses y después cada año, pues después de eso. Y en los protésicos, pues ellos sí, la verdad, también nos dicen como no hay como mucha recomendación, pero sí adhieren más a las recomendaciones en los protésicos de los proximales. Entonces, hacer el del posoperatorio temprano y después a los 6 y 12 meses y después cada año, como si fueran pues como proximales, independiente, así sean pues infrainguinales, para poder, digamos, como tener un seguimiento adecuado de estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el protocolo? Lo primero es, ¿qué quiere saber el clínico? O sea, ¿qué nos interesa saber para poder hacer un buen seguimiento? Lo primero, ¿el injerto es permeable? Si está permeable, pues si el injerto está ocluido, pues hasta ahí llega el estudio. ¿Hay alguna estenosis del injerto? ¿Dónde se encuentra esa estenosis? ¿Cuál es la velocidad sistólica máxima a través de la estenosis? ¿Cuál es la relación con la parte proximal para poder mirar el grado de estenosis mirando las relaciones? Si parece estar comprometido el flujo del injerto, ya sea porque tenemos una onda que esté muy amortiguada o porque sean de muy bajas velocidades o porque en el posoperatorio en los primeros días encontremos flujos de muy alta resistencia que nos indiquen que de pronto puede haber como alguna complicación, pues en todo el trayecto del injerto. Hay evidencia de obstrucciones del flujo, tanto de entrada como de salida, eso es muy importante, siempre el estudio tiene que tener un estudio arterial completo. Si hay aneurismas del injerto, sí hay que medir el tamaño y la posición. Si hay evidencia de atrapamiento o fracturas del injerto, esto más que todo cuando vamos a tener injertos protésicos y sí, en qué punto está. Si hay acumulación de líquidos anormales asociados al injerto y mirar la posición, o si hay cambios significativos con respecto al previo. Entonces, miren que son muchas preguntas que, pues, digamos que se hacen en el estudio normal también de las arterias nativas, pero que en estos escenarios también tenemos que tener en cuenta que podemos tener complicaciones que tenemos que reportar. Entonces, vamos a ver cómo se hace como la evaluación Doppler, siempre entonces vamos a empezar desde la región más inguinal, como les digo, eso depende también pues de dónde esté obviamente el injerto, en este escenario estamos pues ante un injerto que es infrainguinal, vamos entonces a seguir todo el recorrido mirando desde la anastomosis proximal hasta la anastomosis distal, siguiendo todo el recorrido del injerto y muy importante es siempre también mirar un poquito más allá y no solamente quedarnos en la valoración del injerto, sino que estos pacientes, y más que todo en las anastomosis, pueden tener complicaciones como pseudoaneurismas o ruptura del injerto, en el cual vamos a encontrar que el injerto puede tener un flujo, pero que va a tener unas morfologías de onda diferentes y que siempre, muy importante, ponerle color y ponerle Doppler para mirar que este saco, que puede ser simplemente como la inflamación que le genera o el líquido que se acumula alrededor del injerto, pues por el procedimiento quirúrgico, pues que no vaya a tener salida del color que nos sugiera algún tipo de complicación temprana que sí va a ser muy inherente, pues como tal, al procedimiento. Entonces, es muy importante buscar aneurismas, pseudoaneurismas o siempre mirar cuando veamos estas áreas que son como estas áreas cogénicas alrededor del injerto, que pueden ser simplemente por inflamación, pues mirar que no sean muy grandes y segundo, pues que no tengan llenado al color ni que tengan señal Doppler que nos sugiera que hay algún tipo de ruptura o un pseudoneurisma ahí, pues como localizado.
En cuanto a la evaluación endovascular, entonces la evaluación endovascular va a incluir varios tipos de procedimientos. Primero, simplemente las angioplastias, que las angioplastias pueden ser solamente pues angioplastia con balón o con balón medicado, pero también podemos encontrar endoprótesis que se van a poner también pues digamos en la parte arterial de miembros inferiores, en los cuales vamos a tener diferentes tipos de endoprótesis. Hay unas que son autoexpandibles, otras expandibles con balón, y hay unas que son recubiertas o no y que van a tener diferentes tipos de materiales. Unas también adheridas a fármaco. Finalmente eso no lo vamos a poder saber en el Doppler, pero volvemos otra vez al mensaje que desde el principio, y es que el paciente debe tener una historia clínica en el cual nos hablen de cuál fue el procedimiento que llevó al cual se llevó el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estas endoprótesis cuando el paciente la tiene? Pues vamos a encontrar que tiene también unos bordes, así como en las protésicas, como los injertos protésicos, solamente que este va a ser pues dentro del vaso nativo. Hay que tener muy en cuenta que el stent va, digamos, a impedir mucho el paso al color, entonces no vamos a poder guiarnos mucho por el color, no vamos a tener, digamos, como el paso normal de color que tenemos en una arteria nativa, entonces nos va a tocar guiarnos mucho también es por la parte del Doppler para poder hacer un seguimiento como tal de esta endoprótesis. Las limitaciones, es que estos pueden tener tasas de restenosis más altas que incluso los injertos, entonces, y depende mucho, pues, obviamente, de cuál fue la situación, la causa para la cual se llevó el paciente a manejo endovascular, el diámetro del stent, o sea, esta digamos que sí va a tener un poquito más va a requerir un poquito más de seguimiento porque vamos a tener mayores también como tasas de restenosis en comparación con los injertos, y pues digamos que anatómicamente vamos a hablar de reestenosis o estenosis cuando, cuando tenemos estrechamientos de más del 50% del diámetro luminal o cuando tenemos una reducción de más del 75% del área transversa. Obviamente, cuando vayamos entonces a mirar por el Doppler, vamos a encontrar muchas veces, si tenemos pues un buen equipo que si tenga una buena penetrancia pues como al color, vamos a encontrar áreas entonces de aliasing, y que vamos a mirar que también vamos a tener unas características entonces que nos van a hablar de estenosis en este escenario. Porque con los stent pues vamos a tener como mayores tasas de restenosis, porque definitivamente inherente al material vamos a tener como una respuesta inflamatoria que nos va a llevar a tener, pues, digamos, como mucha proliferación del músculo liso, de la íntima y de la media, que nos puede llevar a que otra vez se ocluya el vaso. Entonces, esa respuesta inflamatoria va a ser muy importante, pero incluso así no tengamos una endoprótesis, sino que el paciente solamente haya sido llevado a manejo endovascular y le hayan hecho una angioplastia, vamos a tener un fenómeno que es la hiperplasia de la neoíntima, en la cual también va a haber esta proliferación como tal de las células del músculo liso, que nos va a llevar a que el paciente pueda hacer, pues digamos, como una complicación y una oclusión también muchísimo más temprana, porque obviamente estamos haciendo algún tipo de daño sobre el endotelio. Entonces, así el paciente no tenga una endoprótesis, cualquier paciente que sea llevado a algún tipo de terapia endovascular va a tener per se, por fisiopatología, mayor riesgo de tener una restenosis que los pacientes pues, a los cuales no se les haya hecho estos manejos endovasculares. Entonces, ¿qué queremos evaluar? Pues mirar si hay algún criterio de velocidad pues, para detectar esta restenosis. En estos, digamos que no están bien establecidos. Muchas veces se empieza a extrapolar los valores de la anatomía pues nativa o de cuando hablamos de estenosis de arterial, pero no porque ya tenga algún tipo de dispositivo, y entonces nos empiezan a hacer como digamos como ciertos estudios basados en esos criterios que terminan siendo criterios extrapolados de otras situaciones, pero que definitivamente han mostrado que sí nos pueden disminuir las tasas de complicaciones. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los estudios de revascularización aortoilíaca que tienen unas permeabilidades altas, hasta un 82% a 5 años, fue porque ellos utilizaron los criterios de una velocidad de más de 2.5 para indicar estenosis hemodinámicamente significativa y llevar el paciente a una intervención primaria para que no se ocluyera completamente, pues digamos como la endoprótesis, y poder, digamos, garantizar la permeabilidad del injerto. Entonces, digamos que muchas veces los estudios de la evaluación de estos injertos terminan siendo
extrapolados de la situación pues normal de estenosis arterial. Este sí es, digamos, como uno de los estudios de cómo se hizo el seguimiento por ultrasonido en intervenciones de oclusiones de las ilíacas y cuál fue la velocidad con la cual ellos intervinieron al paciente para poder evitar la complicación. Y entonces nos empiezan a hablar de picos sistólicos de más de 300 centímetros por segundo. Entonces, cuando ellos detectaban un pico sistólico de más de 300 centímetros por segundo, llevaban el paciente a intervención y eso mejoró los desenlaces en comparación con los que no llevaban intervención temprana, así tuvieran este tipo de velocidades. Entonces, a partir de ahí es que se empieza también a hablar de aumentos de velocidad mayores de 300 milímetros por segundo para identificar estenosis y poder hacer intervenciones tempranas. Hay otros estudios en los cuales nos ponen unos límites un poquito más bajos, entonces nos empiezan a hablar que cuando tenemos presiones sistólicas por encima de 190 o un ratio mayor de 1.5, hablan de estenosis mayores del 50% con una sensibilidad del 85% y especificidad del 95% y valores predictivos positivos del 98%, pero quedados un poquito en esos valores predictivos negativos. Y cuando ya nos hablan de más de 275 o 3.5 veces por encima, pues el ratio, entonces para hablar de estenosis de más del 80% y también con una sensibilidad del 74%, una especificidad del 94% y muy buenos valores predictivos positivos. Entonces, en realidad, hay varios criterios, como lo pueden ver ustedes acá, para hablar de estenosis en estos segmentos, pues como intrastent o pues cuando tenemos algún tipo de endoprótesis. Digamos que muchas veces el más fácil termina siendo este porque es el que más también está en relación con lo que ya conocemos de otros estudios o incluso también con lo que vimos ahorita de los injertos. Entonces podría utilizarse, pero tenemos que tener en cuenta que en realidad a partir de 275 o a partir de 190, pues tenemos que tener como digamos también como los ojos abiertos porque nos podríamos estar pues hablando, son solamente pues 15 de diferencia, pero que casi que a partir de 275 tenemos una buena sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos para hablar de estenosis por encima del 80%. Y más importante que eso es tener en cuenta que definitivamente los ratios son lo que más nos va a ayudar cuando ya tenemos ratios por encima de 3 o 3.5, pues definitivamente ahí sí tenemos que estar pensando que estemos ante estenosis mayores del 70-80% y que nos sea mandatorio, digamos, reportarlo para que el paciente le puedan hacer algún tipo de intervención. Y para terminar, la revascularización tibial, pues esta digamos que sí tiene muy bajas tasas de permeabilidad, tiene altas tasas de restenosis. Esta sí se realiza más que todo en pacientes que ya tienen isquemias crónicas que amenazan la extremidad y que ya no hay, digamos, alguna otra alternativa de terapia. Si no hay estudios en los otros, en este sí que menos, pero pues las predicciones de las estenosis terminan siendo como la misma que es de ahí para arriba, entonces nos hablan de presiones sistólicas por encima de 300 también, o ratios por encima de 3,5, como indicadores de estenosis o de reestenosis grave y que el paciente requiera algún tipo de intervención, pues digamos como adicional. ¿Qué necesitamos entonces para la evaluación como de la endoprótesis? Casi que es un protocolo estándar de un Doppler arterial normal, solamente que sí tenemos que tener en cuenta pues que tenemos que evaluar muy bien el stent. Entonces, mirar siempre la inserción proximal, donde vamos a tener pues como ese flujo de entrada, mirar pues obviamente dentro de esa inserción proximal, que también es como donde más se puede hacer hiperplasia ahí de la íntima, entonces es donde más podemos tener estenosis, mirar siempre la porción proximal, media y distal del stent, dentro del accesorio ya distal, o sea, también en la anastomosis distal y también los vasos del flujo de salida, o sea, casi que es hacer es un protocolo de arterial normal, pero pues obviamente mirando los diferentes puntos del stent. Acá vemos cómo se ve un stent, entonces cuando veamos pues como digamos esta imagen que es como una malla dentro de la arteria, pues ya sabemos que empieza el stent, entonces siempre hay que buscar como de dónde se hizo pues digamos como ese anclaje proximal, que ahí es por lo general donde vamos a tener también mayores tasas de complicaciones, entonces tenemos que mirar siempre antes en la anastomosis, después en la región media y en la región distal también
antes en la anastomosis y después para mirar que no haya aumentos de velocidad y que no se nos vaya a pasar algún grado de estenosis a este nivel. Entonces, la recomendación de la guía, pues es hacer pues interrogar y mirar un estudio Doppler de base al primer mes después de hacer alguna intervención. Esta es más que todo aortoilíaca, pues para poder tener, digamos, como un estudio de base y mirar hasta qué punto, pues cuáles fueron como las velocidades después de la intervención. Y también nos recomiendan hacer entonces un seguimiento cada 6 a 12 meses y cada año, pues después del procedimiento. Eso en las que sean pues aortoilíacas. Sin embargo, en las femoropóplitas también pues nos empiezan a hablar de que debemos tener una al mes, pero en esta sí nos dicen que más o menos a los 3 a 6 meses ya deberíamos tener como algún control. O que en las otros injertos, pero cuando ya tenemos alguna intervención que tenga stent, o sea, esto es en general, pues en cualquier tipo, si así se les haga una angioplastia, pero si ya tenemos stent, sí deberíamos hacer pues interrogar el vaso a los 3 y a los 6 meses, o si el paciente pues ya se le fue llevado pues como a una segunda intervención. Y pues cuando ya son estos procedimientos que se ocluyen tan fácil y que es más que todo cuando ya tenemos muy distales en la arteria tibial, entonces también debemos tener estudios al mes para mirar la base a los 3 y a los 6 meses, o si definitivamente el paciente le empeora pues como la condición clínica. Entonces ya como conclusiones, la evaluación de los injertos vasculares, a pesar de que tenemos otras herramientas como el ITB, sigue siendo una herramienta útil para mirar complicaciones tempranas, para poder impactar en los desenlaces clínicos, porque si se detecta algún grado de riesgo del esteno, si ya tenemos algún tipo de estenosis, pues es mejor hacer una intervención temprana que esperar a que haya una oclusión. Siempre hay que tener una muy buena descripción quirúrgica para determinar cuál era el tipo de injerto, cuál es su posición y poder ir más, digamos, como direccionados a qué es lo que tenemos que evaluar. El estudio debe ser completo. Entonces, no es solamente la evaluación del injerto, sino que de igual manera hay que hacer el estudio arterial completo. Así el injerto sea proximal, hay que mirar también los vasos distales, siempre mirando todas las velocidades, dejarlas muy documentadas, porque ya vimos que unas de las grandes, pues, como predictores también de desenlaces es el seguimiento y los cambios de velocidades a largo plazo. Esto es todo. No sé si tienen Andrea, alguna muchas duda. gracias. Muy buena presentación. Vea, quiero pues hacerle ciertos comentarios. Cada vez pues, se siguen menos injertos porque los procedimientos endovasculares, pues, por supuesto, han desplazado las intervenciones extraanatómicas. Sin embargo, en el seguimiento de injertos hay unos conceptos que se han quedado, que es la velocidad por debajo de 45. ¿Usted qué opina sobre ese concepto de utilizar ese valor de 45 para definir un injerto en vía de catástrofe? ¿Es solamente ese valor o usted qué opina que debe ser complementado con algo? Doctor, definitivamente pues ese valor es muy importante porque cuando ya está por debajo de eso, o sea, cuando tenemos velocidades por debajo de 45 es cuando mayor, digamos, riesgo de oclusión tenemos del injerto pues como tal. Sin embargo, digamos que ahorita que entonces estas guías nos empiezan a catalogar el paciente en muy alto riesgo, moderado o leve, pues no es solamente basarnos con las velocidades, porque si de entrada ya tenemos una velocidad, es porque ya, una velocidad por debajo de 45 es porque ya tenemos riesgo, sino que también empezar a mirar si tenemos algún grado de estenosis, pues, porque si tenemos, o sea, mejor dicho, yo creo que el valor de menos de 45 es el mandatorio, pero no es quedarse solamente con eso, sino ir a buscar el por qué tenemos un flujo por debajo de 45. Si es porque tenemos algún problema en el vaso de entrada, en el vaso de salida, o si es porque tenemos alguna complicación, ¿no? Por ejemplo, una estenosis en el vaso, y tenemos que ir a buscar muy bien todo su recorrido, mirando que no tengamos velocidades por encima de 300 o ratios por encima de 3 o 3.5 que nos sugieran que definitivamente hay algún grado de estenosis significativo y que por eso es que tenemos una caída tan marcada del flujo. Entonces,
el valor de 45 es, digamos, como el más importante porque es el que sí nos prende todas las alertas, pero no es solamente quedarnos en que está por debajo de 45, sino empezar a buscar un poquito más el por qué, para pues dar un poquito más como información de qué es lo que puede estar pasando. Muy bien, hay que complementarlo con las velocidades en el ingreso, en el contexto clínico. Sí, de acuerdo. Muy bien. Importante también la mención ahí cuando se colocan stent. Muchas veces el stent no es el vaso, no es el vaso original, ni tampoco pues pueden haber cambios en el diámetro y eso puede generar también incrementos en las velocidades. Tener en cuenta eso, que ya las velocidades cambian mucho, los criterios de velocidades cambian mucho con respecto a los criterios de zonas de estenosis. De acuerdo, sí. Y lo que siempre nos ha enseñado este doctor y es que hay que mirar muy bien siempre también como esas relaciones. O sea, no solamente como el valor de las, de un, pues de un valor de velocidad pues como aislado, sino mirar muy bien las relaciones, que cada vez todo va más también como a hacer esas relaciones con la parte proximal, pues como para poder hablar de algún tipo de estenosis de cualquiera, pues digamos como de estas intervenciones. Exacto, las relaciones entre los vasos. Perfecto. Y siempre al mismo ángulo. Siempre en el mismo ángulo, exacto. Pues aunque en este, pues digamos que es como si estuviéramos haciendo un estudio arterial, que es a 60 grados, pues obviamente con el lineal, o sea, eso es como si estuviéramos haciendo un protocolo pues de Doppler arterial, solamente pues que enfocado un poquito más. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana otra vez en aulas virtuales.